Estamos con la doctora Abán, como todas las semanas, y en este caso vamos a hablar de un tema delicado, podríamos decir, ¿no? Es algo que no se habla siempre, menos en los medios de comunicación, pero que está bueno explicarlo un poco también. Esto está relacionado cuando, lamentablemente, tenemos la pérdida de un ser querido, ¿no? Un abuelito. Bueno, debemos hablar de estos temas. Es un tema interesante también para las familias. ¿Qué pasa, no? En primer lugar, hay que recordar en este caso que la muerte hace caducar automáticamente todos los poderes otorgados por el fallecido, por lo cual nadie puede continuar cobrando los beneficios del difunto luego de la fecha de su deceso. ¿Es así, doctora? A ver, Sí, nos explica tal un cual. poco. El momento que fallece, el mismo registro civil pasa el dato a ONCEAS automáticamente y se da de baja ese beneficio. Solo lo pueden cobrar el esposo, la esposa del fallecido jubilado o un hijo menor o discapacitado. Si no es menor ese hijo, no estamos hablando de nieto, y el hijo está discapacitado y no está aprobado por ANSES, ese beneficio se pierde, o sea, no lo puede cobrar más nadie. Al otro día, y esto hay que contarle a la audiencia, si ellos han tenido justo una fecha de cobro de ese abuelo o abuela y por cajero cobraron, el ANSES toma nota de eso y les hace descontar, ya sea al jubilado, en este caso la viuda o el viudo, y descuentan esos haberes. Así que no hay forma de evadir y de ir a cobrar un beneficio cuando fallece un jubilado. Están muy informatizados en ese tema y no dejan pasar una. Pero sí hay que decir a la audiencia que es importante también, si no, tampoco podríamos tener de 7 millones de jubilados, tendríamos 21 millones de jubilados, porque si pasaría automáticamente un hijo al momento de fallecer, no se cortaría la cadena. Y en realidad esto es para el jubilado, la viuda del jubilado y el hijo que está discapacitado o un hijo menor. Ahora, ¿tienen que hacer algún tipo de trámite el hijo discapacitado, la viuda? Efectivamente, vamos por el caso del viudo. Bien. En general fallecen mucho más antes los varones que las mujeres. En estos casos la mujer, por comodidad, por desconocimiento, el 90% de los casos están conviviendo. A pesar de que han tenido una vida en común hace muchísimo tiempo, la gente que tiene este problema de no casarse es la más humilde, la que no tiene cómo probarle al ANSES esa convivencia. Allí se le plantean todos los problemas porque vienen realmente con mucha pena y me dicen, no me dieron la pensión, doctora, porque no vivía en la misma casa, mi papá falleció, te cuenta la hija, en Buenos Aires, porque justo estaba trabajando ahí, no estaba viviendo con mi mamá, pero tienen 30 años conviviendo. Es muy triste porque en esos casos ya la viuda tiene que probar toda esa realidad con muchas pruebas, no solo una. Lo primero que tienen que tener en común es el domicilio. Si en el acta de defunción le aparece el mismo domicilio que a la viuda, es automática esa pensión. Estén o no casados, vamos a lograr que cobre la viuda. Pero cuando no tiene los mismos domicilios, generalmente porque no se actualizó, porque justo fue que murió cuando trabajaba en otra provincia, o vivía en la casa de la hija porque la hija lo estaba cuidando con un cáncer terminal. Son muchas las situaciones que se dan donde no prueban el domicilio. Hay que adjuntar muchas otras pruebas, un seguro, si ella estaba pagando y lo tenían incluido a la persona fallecida, esto por ejemplo con los seguros de vida, si han comprado algo en común, fueron y compraron una heladera o un bien y tienen el domicilio donde viven juntos, si tienen hijos en común, si han hecho algún tipo de por ejemplo, la tarjeta de crédito, la luz o el gas, que aparezca el mismo domicilio, son todas pruebas para que el ANSES le otorgue la pensión a la viuda. El consejo que uno le daría, obviamente, como hijo, es que no dejen de casarse. En realidad, hoy en un matrimonio express también son 2 segundos que se saca un turno en el registro civil, y esto, por supuesto, no hacerlo el día antes que va a morir la persona, pero sí tratar de casarse, ¿no? Son los beneficios que pierden las viudas por no estar casados y son muchos años de convivencia. Ahora, ¿qué nos dice el ANSES? Con 2 años de convivencia nada más puede obtener esa pensión. Es muy poquito. En realidad lo que necesita la viuda es probar eso. Ahí es donde se les complica. Pueden también viudas cobrar de 2 maridos. Falleció el primero, convivió con el último y pueden cobrar de los 2. Siempre y cuando no exceda la máxima de los 130.000 que cobra una persona, el valor mayor de una jubilación máxima, ¿no? Pero pueden haber viudas que tienen un primer matrimonio, se casaron de nuevo o vivieron con esta segunda persona y fallecen los 2 y cobra de los 2. También se da el caso, la realidad es muy triste cuando ellos, ahora que estamos en pandemia, no pueden tramitar. Es un trámite muy sencillo cuando las épocas de ANSES, y hablábamos de un año atrás, no hace mucho, abrían las puertas, que hoy no está pasando eso,
podrían conseguir el turno para hacer esa convivencia. Eso no se hace de forma virtual, a pesar de que la gerenta de ANSES diga que muchos trámites se hacen virtual. Sí. Esa convivencia que encima demora un año para que ANSES mande a verificar si vivían juntos, si tenían hijos en común, todas estas pruebas, les pasa un año entero para probar esa convivencia. Esta viuda queda totalmente desprotegida. Y esto hay que decirlo, se complicó el doble con la pandemia porque ANSES no está recibiendo esos turnos, no están consiguiendo turnos la persona, el titular, la viuda en este caso, y es muy difícil decirles a ellos que encima que no consiguen turno tienen que esperar más de un año para probar ese vínculo. Claro. Así que la recomendación es que se casen y automáticamente, si no se casaron, guardar durante todos estos años de la convivencia pruebas, para Bien. que en el momento de fallecimiento sea mucho más sencillo, Claro. y no tenga que padecer lo que padecen muchas viudas. Exactamente. Muchísimas que se quedan sin su pensión, y eso que el esposo trabajaba y tenía su jubilación, por no hacer los papeles o no tener pruebas. Bien, reitero, entonces, la persona que sí hizo los deberes, como tiene que ser, se casó, ¿y el sistema automáticamente lo incorpora? No, porque ahí también lo que necesita esa persona, porque lo que tenemos que probar es que hayan estado viviendo juntos. Puede estar casado, no haber hecho un divorcio y están separados de hecho. Perfecto. Así que no es tan fácil. Lo que va a hacer ANSES es verificar esa convivencia, sean casados o convivientes, ¿no? Bien. Verificar quiere decir preguntan a vecinos, no solo testigos que puedan traer las partes, y se toman el trabajo de verificar, literalmente. Muchos de ellos son cuestionados hasta de su intimidad. Claro. Me tocaron casos de ver que un empleado de ANSES le cuestione la edad de la viuda y que no, ¿cómo puede ser que quiera reclamar esto? Porque este es el motivo de que, bueno, padecen muchas viudas, por lo general a hoy en día también hasta cuestionable. Me tocó un caso de una señora que en este momento no tramitó la pensión en época de pandemia y ella es la pareja, pero es del sexo, es travesti sería. Sí. Bueno, el esposo le da el poder para que haga la pensión. Bueno, por el hecho de ser travesti, el ANSES lo tiene parado al trámite, le dio incluso otros bienes, no solamente la pensión, le dejó bienes materiales, y lamentablemente por una cuestión, digamos, de subjetividad, no le quieren dar el trámite. Muy triste tema, ¿eh? Bueno, es un tema que lo vamos a tomar aparte, además de esto, porque es para hablarlo y profundizarlo más, doctora. Bueno, lo importante es saber todos estos datos, ¿no? Ahora, para iniciar todo esto, ¿va a ser importante estar acompañado siempre por el profesional? Sí, totalmente. Nosotros queremos ayudarlo del comienzo al final, es una convivencia, es una información sumaria, es como un trámite tan riguroso para ANSES, que a pesar de que ellas han tenido traspié y le han dicho 2 o 3 veces que no, nosotros le damos vuelta, le revertimos el caso. Pero digo para no llegar a ese no de entrada, ¿no? Y frustrarse muchas veces, y perder tiempo, ¿no? Y que sea engorroso, y que sea... Llega un momento que la persona a veces dice, ya no quiero seguir más, porque la verdad que es perder tiempo, ir, que te traten mal, ¿no? Que te denigren, que te hagan esperar, un montón de cosas. Para eso entonces el estudio que está presente, el profesional, que acompaña y que sabe cómo va a manejar este tema para que no pasen estas cosas, ¿no? Nosotros del principio los acompañamos, hoy en día sacar en turno es todo un tema. Nosotros tenemos el equipo, el desafío, el equipo para que esté detrás de eso, requisitos todo lo que puedan, lo más que puedan. Muchas tienen toda la documentación y a pesar de eso no consiguen un turno después de un año. Entonces buscar la forma de que hasta el turno se lo consiga el estudio, les facilitamos mucho el camino, muchísimo, es verdad. ¿Qué pasa con las personas discapacitadas, no? Bien, ahí nosotros tenemos automáticamente que decirles, si están en vida el titular, jubilado, jubilada, incluir en ese beneficio al hijo discapacitado. Hay muchísimos casos que no lo cobran y son 18.000 pesos más que podrían estar cobrándolo. Por falta de tiempo, nos ha tocado ir a un barrio donde ella es jubilada de ama de casa y él es jubilado de agua y energía. Los dos cobran la mínima, están en una situación de infrahumana porque tienen un hijo Down. Me decía ella que no podía ir al centro a hacer sus papeles por no dejarlo al menor, porque el esposo también tiene problemas de salud. Muchas realidades viven. Por falta de tiempo, por no saber cómo dejar ese menor discapacitado o hijo discapacitado, no consiguen hacer estos trámites que a veces son sencillos, llevan su proceso. El más difícil es que le otorguen la discapacidad en la calle Jujuy y Mendoza, es un lugar oficial, público, tienen que sacar un turno, allí acreditan la discapacidad, vienen por la Jujuy donde tengo el estudio al lado de ANSES y hacemos la asignación por hijo discapacitado, que es un beneficio muy importante porque cuando fallezcan los dos, jubilado y jubilada, ellos van a pasarle esa pensión a ese hijo. Es el viudo de los papás. Entonces, lo dejan cubierto de por vida y con una buena pensión y jubilación. Bien, perfecto, doctora. Como siempre, importantísimo todos estos detalles que nos da para que la gente esté atenta y no se le disparen ninguno de estos temas que son
temas que son beneficiosos para ellos, nada más, para la Viven familia, para al el día a entorno, día, sí, con un beneficio que les aumente 18.000 de hijos, que les cuesta un montón el sí. remedio, en movilidad, para una persona mayor es súper Ujú. importante. Pero están también cubriéndolo para la vida que les va a tocar cuando papá y mamá no estén y tengan este hijo discapacitado en casa. No se tiene que hacer cargo el Estado, son los papás que se tienen que mover en vida para que ese hijo quede cubierto con esa jubilación. Bien, doctora, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.